Pero les voy a hacer un resumen de la primera parte, que es, yo sé que ya la han visto, pero vamos a hacer solo un resumen de la estructura, de las características, de las propiedades que tienen, porque si no nos acordamos cómo es la estructura genética, no les voy a poder explicar cómo se replica un virus. Si ustedes entonces recuerdan, han visto, fíjense, a ver, partamos con esta foto, viendo esta foto, analizando la foto. Es bien bonita porque si ustedes ven, les hacen una representación en escala del tamaño que tiene una célula eucarionte versus una procarionte, que es una bacteria, y estas partículas que son submicroscópicas. Fíjense, en algunos libros se encuentran, varía, ¿no? Van a encontrar, está desde 17, 20, algunos ponen 25 nanómetros de tamaño de los virus, pero en realidad si vamos más allá, no consideran algunos, en alguna bibliografía he encontrado que dice hasta 300 nanómetros, pero si consideramos los virus más grandes, hay virus que son más grandes incluso que algunas bacterias, o se comparan con las bacterias. ¿Se acuerdan que hemos visto las clamidias y hemos visto los corpúsculos elementales y corpúsculos reticulados? A ver, compara, esa es una bacteria. Fíjense, esta es otra bacteria, esta es Escherichia coli y esta es una parte de un glóbulo rojo. Si ven en escala, esta es la diferencia de tamaño entre una parte del glóbulo rojo, lo que es la Escherichia coli, y fíjense, con unos 300 nanómetros, el cuerpo elemental de una clamidia, que es considerada bacteria, es mucho menor que uno de los virus más grandes, como el virus ébola, que tiene como 970 nanómetros de longitud. Hay una discusión entre los científicos de si son seres vivos o no, y realmente es discutible, ¿no? No son seres vivos porque solitos no pueden multiplicarse, no pueden sobrevivir. Los virus necesitan de un huésped y van a utilizar la maquinaria del huésped para poder multiplicarse. Por lo tanto, algunos autores prefieren llamarlos partículas submicroscópicas. Y fíjense del tamaño, estamos hablando de 20. Los parvovirus son más pequeños incluso. Pero estamos hablando de virus entre unos 20 nanómetros hasta unos 970 nanómetros aproximadamente, que podemos considerarlo partícula submicroscópica. Y ustedes ya han visto las características comunes, ¿no es cierto? Todos, ¿qué son los virus? Son un saco de proteínas, si yo le pongo ese entre comillas saco de proteínas, porque es un recipiente de proteínas que contienen material genético. Y ustedes ya saben que tiene o ADN o ARN. Y para entender la replicación del virus tenemos que tener clara idea de cómo es la estructura genética del virus. La unidad infecciosa, ya vamos a ver que es el virión. Pueden infectar a seres unicelulares o pluricelulares. Saben que hay virus que afectan bacterias, por ejemplo, que son los bacteriófagos. Hay virus que se infectan más a vegetales o más a animales, ya vamos a ver por las características que tiene. Y eso se debe básicamente a lo que es el tropismo, o sea, los virus son específicos. Para que un virus infecte una célula tiene que encontrar una puerta, es como la llave con la cerradura. En la célula tiene que haber un receptor y en el virus tiene que haber un ligando. Y tiene que ser una unión específica para empezar el proceso de replicación. Y son parásitos intracelulares obligados, ¿por qué? Porque por sí mismas no generan energía, no tienen vías metabólicas, no tienen nada. Al final, si ustedes analizan, los vamos a conocer, son un recipiente de proteínas que contienen material genético fundamentalmente. Podemos definir virión, es la partícula viral completa, que es infecciosa, que tiene todas las partes, y el virus defectuoso es cuando le faltó algo durante el proceso de replicación. Entonces, si analizamos estructuralmente, ¿qué tiene? Son proteínas, a ver, vamos a diferenciar, y eso es importante cuando veamos los virus después, que hay dos tipos de proteínas. Las proteínas que son estructurales y las proteínas que son básicamente enzimas o funcionales, que tienen alguna función, ¿ya? Las proteínas estructurales son ese receptáculo, que forma entonces un contenedor. Y el contenedor puede tener diferentes formas, van a ver que es un criterio de clasificación, y dentro está o ADN o ARN. Hasta ahora no se ha descrito un virus clasificado como virus que contenga los dos materiales genéticos, o tiene uno o tiene el otro. Ya vamos a ver las formas en que se presentan en cada uno de ellos. Y además, entonces pueden tener enzimas y ácidos o proteínas de adherencia. Las enzimas nos referimos a esas que les digo que son las proteínas más funcionales, que tienen alguna actividad.
Todos pueden formar el nucleocápside y estos virus además pueden tener una envoltura o no. Y fíjense que algunos están por por ejemplo, es un virus, esta es la estructura proteica, aquí dentro está el material genético y esta es una membrana. La envoltura es una membrana y adivinen quién le da la membrana a los virus. En realidad, cuando ustedes ven un virus es como ver el pedazo de alguna célula en esa partícula submicroscópica, porque todo esto lo tienen a partir de las células huésped. Ya vamos a ver cómo se replica. La nomenclatura también es importante que demos énfasis a eso. ¿Qué nombre se les ha dado? ¿Por qué se les ha dado el nombre? Bueno, ha variado. Hay algunos autores que le han puesto el nombre de acuerdo a la enfermedad que origina. Por ejemplo, poliomielitis. Y es el virus de la poliomielitis que conocemos hoy en día. Algunos le han dado el nombre del descubridor del virus. El virus que van a ver, por ejemplo, dentro de los herpes, Epstein-Barr virus. Epstein-Barr es el nombre del autor, o sea, del científico que descubrió el virus. De acuerdo a las características estructurales, coronavirus, porque cuando vieron al microscopio electrónico tenía la forma de una corona. Es lo mismo que nos está pasando un arenavirus. Dice, es una familia los arenavirus, no es un solo virus. ¿Y esos por qué le llaman por qué les dieron el nombre de arenavirus? Porque cuando veían al microscopio encontraban como una arenita en la estructura misma. Y hoy en día, por ejemplo, sabemos que son ribosomas, son un caso un poco diferente de virus, que también son proteínas diferentes a los otros. O se le da el nombre dependiendo de dónde se los encontró. Por ejemplo, tenemos el virus Coxsackie o el virus Norwalk, que son nombres de las zonas donde fueron aislados. Nosotros tenemos algunos virus, por ejemplo, en Bolivia existe el virus Chapare. Hay un virus que se llama virus Chapare. ¿Por qué? Porque es la única cepa diferente a las otras que se han descrito en el mundo que se aisló en Chapare. Entonces se le da el nombre del lugar donde se aisló. ¿Cómo se los clasifican? Han habido muchos consensos con relación a la clasificación de los virus. Y esta, que es la que el Comité Internacional de Taxonomía ha propuesto, un sistema que sea universal, de manera que todos hablen el mismo idioma, de manera que las especies que se parecen sean clasificadas dentro de los géneros en subfamilia, estas a su vez en familia que correspondan a un orden determinado. Pero esto es interesante, fíjense, para cuando ya hablemos de virus por virus. Resulta que los virus se agrupan en familia y subfamilia, pero muchas veces el nombre se ha latinizado. Por ejemplo, si hablamos de herpes, cuando hablamos de familia, vamos a darle la terminación "dae". Por ejemplo, herpes viridae. Si yo hablo de herpes viridae, estoy hablando de la familia de los herpes. Cuando hablamos de subfamilia, ya hablamos de herpenae, o sea, le damos la terminación "nae". Por ejemplo, dentro del herpes podemos estar hablando de la herpes viridae, que es la familia, pero ya nos podemos referir específicamente a una subfamilia como herpes virinae. Y hay algunos que ya se han latinizado. Por ejemplo, hablamos de herpes virus, ¿ya? Es una forma latinizada de dar un nombre a este tipo de partículas en realidad. ¿Cómo podemos clasificarlos? Hemos dicho que cada virus pertenece a es una especie, pertenece a un género, a su vez y así sucesivamente hasta pertenecer a un orden. Un ejemplo lo tienen en el ébola. Hay un orden que es los mononegavirales. Dentro de ese está la familia Filoviridae. Dentro de esta familia se encuentra el género Filovirus y dentro de este Filovirus está el virus de ébola, por ejemplo, del Zaire, porque hay varios. ¿Se fijan? Entonces sí, también los han logrado agrupar si vemos un poquito la taxonomía. Ahora, ¿cómo se pueden diferenciar o cómo se pueden identificar a los virus? Depende de las características que tienen. Y esos son criterios que se han utilizado para la clasificación. Tenemos, por ejemplo, podemos diferenciarlos por la forma que tienen, por la morfología. Ustedes saben que si es un receptáculo de proteínas, las proteínas pueden organizarse tridimensionalmente en el espacio y adquieren una estructura icosaédrica. Eso ya les han debido dar, ¿cierto? Icosaédrica, helicoidal, algunos no tienen una forma definida, etc. La otra característica que se ve, no solo la forma que tiene ese receptáculo, sino también la envoltura que tiene. Algunos tienen envoltura y otros no. Así, en términos generales, hoy en día se sabe que todos los virus que tienen envoltura, o sea, tienen una membrana que los rodea, son mucho más lábiles que aquellos que no la tienen. Y esa es una característica común. Por eso es tan importante cuando se les da a ustedes la parte ya sistemática y hablamos de virus por virus, se les explica qué forma tiene, qué genoma tiene y algo que es importante, si tiene o no envoltura humana.
porque eso está muy relacionado con las características epidemiológicas de cada uno de los virus. El tipo y naturaleza del genoma, pues tiene ADN o tiene ARN, y algo que es interesante siempre que nos permite diferenciar o poder pensar en él es el hospedero que tiene. Si tiene atropismo por solamente una especie animal o tiene afinidad por varias, es lo que nos sucede. Por ejemplo, ahora sabemos que hay reservorios que son ratones, pero que el hombre puede ser un hospedero accidental, o sea, sí puede ser susceptible, y eso está en función del tropismo que vaya a tener el virus. Esto ustedes sí han visto, ¿no es cierto? A mí, cuando la primera vez que estudié y que me enseñaron que los capsómeros, que son parte de las proteínas, es bien interesante cómo las proteínas se sintetizan y solitas se van uniendo así, y van formando estructuras tridimensionales que son fabulosas, porque han demostrado que si se organizan, por ejemplo, en una forma icosaédrica o delticosaédrica, dependiendo de cuántas caras tiene, va a ser tan eficiente que una estructura bien chiquitita es capaz de contener gran cantidad de material dentro. O sea, es eficiente en cuanto a la organización tridimensional. Y las proteínas al final, ¿qué hacen? La célula las sintetiza, van a ver, y solitas tridimensionales, o sea, de acuerdo a la afinidad de los grupos funcionales de las proteínas, adquieren una estructura y una disposición en el espacio. Y ahí nosotros las vemos así, o se organizan en forma de helicoidales, como si agarraran una cadenita y la van enredando. A ver, hagan así, van a tener como un tubo, pero de proteínas bien organizadas, y adentro está contenido el material genético. O cuando son estructuras más complejas, es una combinación de las dos, y ese es el ejemplo clásico de los bacteriófagos, que tienen una cabecita que es de esa estructura icosaédrica, tienen un cuerpo que es cilíndrico, y además tienen de estos sus sistemas de anclaje para poder pegarse a las células huésped. Fíjense toda la morfología que hay. Podemos ver algunas que son como estas, todas estas son desnudas. Algunas tienen además estas proyecciones que también son estructuras proteicas, otras son esta estructura icosaédrica, pero ya tienen envoltura, y algunos no tienen una forma bien definida, pero están en una envoltura. Y hemos visto el tamaño. ¿Cómo podemos observar? No podemos observarlo con microscopio óptico común y corriente, eso saben, porque las partículas son demasiado pequeñas. Ni clamidia podemos ver con microscopio óptico común y corriente. Estas bacterias pequeñitas, las colonias, vemos con un sistema óptico tal como el que conocemos. Entonces hay que recurrir al microscopio electrónico. Han utilizado otras estrategias que no sé si les han dado, pero les van a dar la clase, que son los métodos de estudio de virus. Ahí van a ver con más claridad cómo, por ejemplo, se ha utilizado la centrifugación, y la velocidad de sedimentación de las partículas también nos permite diferenciarla. O cuando hacemos mediciones comparativas, no solamente del tamaño, sino estructurales, que nos van a permitir hacer una identificación, participa también en la identificación de los virus. Si ustedes analizan aquí, ya empezamos a hablar de que hay dos tipos de virus, entonces, lógico, ¿no? Hay virus que tienen DNA y hay virus que tienen RNA. Pero si ustedes analizan, hay virus que tienen DNA, pero de doble hebra. Hay virus que tienen DNA de simple hebra. Lo mismo sucede con el RNA, y eso se nos complica porque algunos tienen un pedacito de RNA y hay otros que tienen hartos pedacitos de RNA. Y cuando hay hartos pedacitos de RNA, la variabilidad también va a ir aumentando. Y ahí vemos entonces la clasificación de acuerdo al material genético. Fíjense, el virus puede tener RNA de una sola hebra o de doble. Puedes tener una hebra, pero puede tener dos copias o una o más copias en realidad de RNA. Y el RNA de doble hebra es lo mismo. Muchos virus tienen pedacitos, pero no solo uno, sino tienen muchos. Un ejemplo de eso les digo, el virus de la gripe. Tiene muchos pedacitos de RNA. Por eso que varía tanto, por eso no hay una vacuna que dure toda la vida, sino que las vacunas son cada año, ¿no es cierto? Sacan las cepas que están circulando porque la variación de información genética es importante. Miren el DNA, pueden tener hebra simple, pero puede estar libre, o sea, lineal se llama esto. O puede ser circular, o puede ser doble, también lineal o circular, y hay algunos que tienen unos loops, o sea, se unen ambos extremos del DNA. Hay otros que además de tener el material genético tienen otras proteínas dentro de su estructura, y esas proteínas
pueden formar parte de la nucleocápside o muchas de ellas son proteínas con actividad enzimática. Pues hay virus que además de tener la estructura y el ADN pueden tener enzimas que participan durante su proceso de replicación celular. Entonces, por ejemplo, RNA monocatenario de cadena de polaridad negativa. Entonces aquí empezamos a hablar de otra característica, ¿no? No solo que sea RNA, que sea simple o de doble hebra, sino también que tenga polaridad positiva, en este caso polaridad negativa o polaridad positiva, que serían estas. Entonces, algunos tienen múltiples cadenas de RNA y ahí tienen ejemplos, lo que les decía, los ortomixovirus como el virus de la gripe, los muyavirus, los arenavirus, también se caracterizan porque tienen cadenas de RNA, pero no tienen una sola copia, sino tienen más de una. Y en realidad, el parcial para ustedes, después de toda esta introducción de los virus, forma de estudiar la patogenia en términos generales, este va a ser el temario de lo que viene de aquí hasta fin de año. Los virus DNA, van a ver que hay virus DNA, que los vamos a clasificar así, que pueden tener DNA de doble hebra, de simple hebra, pero además pueden tener envoltura o pueden no tenerla. Y además vamos a ver, si ustedes ahora vayan analizando las características que tenemos que tener de un virus. Genoma, DNA o RNA. Ese DNA puede ser doble o puede ser simple. Si tiene DNA puede tener envoltura o puede no tenerla. Si tiene envoltura, ahora, ¿cómo es su estructura de la cápsula? Icosaérica, es compleja, cilíndrica, y así sucesivamente. Fíjense dónde se ensambla, dónde se replica, qué tamaño tiene, a qué familia pertenece, y ahí vamos a ir viendo todos los ejemplos de virus. Y vamos a tener algo parecido para los virus RNA. En los virus RNA nos interesa que si tiene doble hebra, fíjense esta característica, como para que se aprenda, y eso ayuda cuando estudian, porque es una tontera memorizar si era DNA, si era RNA, si era hebra simple, si era hebra doble. Si ustedes se fijan, los de doble hebra en el DNA son la mayoría. Son menores los que tienen DNA de hebra simple. Pero miren con el RNA. El RNA doble son pocos. La mayoría de los virus son RNA hebra sencilla. O sea, no están dos. ¿Entienden lo que digo cuando es simple o doble, no? Si es simple significa que es así sueltita. Y si son dos copias, son dos igualitas. Cuando digo que es doble hebra, significa que es una cadena y es su complementaria. O sea, las dos están unidas a través de puentes de hidrógeno. ¿Ya? La mayoría de esas son sencillas, pero aquí ya nos complican. En el DNA nos interesaba saber si tenía envoltura, no tenía envoltura, y ahí vamos viendo la diferencia. En cambio, empezamos a ver, hay un término que sí tiene que quedar claro para nosotros, que es polaridad positiva y polaridad negativa. ¿Ya? Porque de acuerdo a eso, miren cómo se van dividiendo, y recién voy a pasar a su característica estructural de la cápsula, del tamaño, dónde se ensambla y así sucesivamente. Si hablamos de genética, entonces, ¿qué es lo que nos compete en esta clase? En realidad, lo importante en los virus es la parte genética, porque sus genes, o sea, el genoma que tiene, es el que va a determinar cómo es el virus y si hay variación del virus. ¿Por qué creen que sufrimos con, vamos a volver al ejemplo de la gripe? ¿Se acuerdan? Era el H1N1, ahora es el H3N2, el que está circulando, o es al revés, pero vamos por ahí, pero van variando. Y no solamente eso, sino que aparecen a veces H1N1 que no todos son iguales porque tienen mutaciones menores. Ya van a ver eso cuando entren al capítulo de ortomixovirus. Entonces, una característica en los virus es que hay mucha variabilidad genética. Si ustedes recuerdan, en las bacterias ya habíamos visto que cuando había un proceso de replicación del material genético, hay una cierta tasa de equirrobo, de equivocación. Las células no son perfectas, las bacterias, por ejemplo, se replicaban, pero al momento de copiar las hebras, no siempre la copia que saliera igualita, ¿no es cierto? Y esa es una tasa de error que varía dependiendo de la especie. Yo les había dicho que en los humanos sucede lo mismo, solamente que las tasas de errores son menores que en otras. En cambio, los virus son caperuzos con las tasas de errores durante la replicación. Pero no solamente por eso hay variación genética. Entonces, yo les resumí así. Puede haber mutaciones, que es una causa de variación genética importante, pero hay otros mecanismos moleculares que también determinan que las cepas de los virus sean diferentes, o sea, que haya variabilidad. Una es la recombinación y otra es el reordenamiento. Cuando hablamos de mutación, ¿se acuerdan qué es la mutación, no? ¿Qué era? ¿Qué es la mutación? ¿Cómo definimos como mutación?
Eso hemos visto en bacterias. El cambio de la secuencia de las bases de los nucleótidos. Exactamente, el cambio en la secuencia de las bases de los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que les había dicho que había por inserción, por deleción? Aquí sucede algo parecido. Mutaciones pueden ser espontáneas porque suceden naturalmente durante el proceso de replicación. Si ustedes analizan, en general se considera que los virus RNA tienen más variaciones porque hay más equivocación. En cambio, cuando tenemos los virus ADN, los virus que son DNA, tenemos más mecanismos de corrección porque la misma célula huésped tiene mecanismos de reparación durante el proceso de replicación. ¿Se fijan? En cambio, en el RNA, la maquinaria, o sea, las células huésped, si hablamos de humanos en este caso, los virus que infectan, las células humanas no se ha encontrado que tengan un mecanismo así prolijo de reparación del RNA, pero sí del DNA. Entonces, eso también va a afectar en los virus. En términos concretos, ¿hay mutaciones cuando los virus se replican? Sí. ¿Quiénes sufren más mutaciones? Los virus RNA versus los DNA. ¿Ya? O pueden ser mutaciones que se inducen por agentes físicos o químicos, algo similar que sucede con los otros seres vivos, que pueden actuar directamente sobre las bases, pueden actuar indirectamente cuando hay análogos de nucleótidos que entran a formar parte de la nueva secuencia que se genera, o físicos como lo que ya habíamos visto, los rayos X, por ejemplo, radiaciones ultravioleta, que hacen, inciden directamente y pueden modificar. Las radiaciones ultravioleta, ¿se acuerdan qué hacían? Eso les han debido dar en la parte de esterilización, desinfección, forman dímeros entre la timina, entre timina y timina, ¿no es cierto? Y lo que hace es disfuncionalidad material genético. Y entonces en los virus se han descrito varios tipos de mutación, que no es exactamente igual a lo que habíamos visto en bacterias, ¿se acuerdan? Puede haber mutaciones por delección. ¿Se acuerdan qué era la delección? Es el material genético, sale un pedazo y por lo tanto hay una modificación total de toda la secuencia genética que iba después. En los virus hay que describir los mutantes en placa. Esto pueden describirse en los cultivos bacterianos. Los virus, no son cultivos celulares, perdón. Los virus, para poder estudiarse, y eso también van a ver en el capítulo de métodos de estudio de los virus, se tienen que estudiar, o sea, se pueden cultivar, pero para cultivarlos, ¿qué hay que hacer primero? Cultivar células. Porque si ustedes no tienen células, los medios de cultivo para un virus son células. ¿Y qué es lo que hacen los laboratorios de biología? Primero cultivan células y después de eso cultivan los virus sobre las células. Y ahí podemos ver que les da un patrón de placa, se llama en los cultivos. Y cuando hay mutación, esos patrones cambian. Entonces ahí por eso le llaman mutantes de placa. Mutantes según el hospedador. Hay mutantes que son atenuados. ¿Cuáles son los mutantes atenuados? Cuando han perdido la virulencia o la patogenicidad. Por ejemplo, en el diseño de algunas vacunas se utilizan virus que no tengan la capacidad patogénica, pero sí la capacidad antigénica, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Virus que induzcan una respuesta inmune, pero no causan daño. Las mutantes condicionales, cuando hay un cambio genético, pero ese se va a expresar bajo ciertas condiciones. Hay mutantes, por ejemplo, que son en frío. ¿Eso qué significa? Que son microorganismos, en este caso virus, que están cambiados, pero que esa modificación no la expresan, pero cuando ustedes bajan la temperatura, sí se expresa esa mutación, esa modificación genética. Y las letales que conducen a la inviabilidad del virus. ¿Qué habíamos dicho además entonces? Que era por recombinación, les había dicho, resumiendo, mutación, recombinación y reordenamiento. Hay otras como la transcaptidación, el rescate del marcador, pero son como menos importantes en cuanto a variabilidad genética. Por eso yo se los he resumido así para que no nos compliquen. ¿Por qué varían los virus? Porque pueden mutar, porque pueden recombinarse o pueden reordenarse. ¿Ya? Y aquí está mejor eso. Recombinación. Entonces, primero mutación, ¿qué? Cambia la secuencia de bases. Puede ser durante el proceso de replicación del virus o porque incide algo directamente que pueden ser compuestos físicos o químicos, ¿no es cierto? Segundo, puede haber una recombinación, dice. Hay dos tipos de recombinación. La recombinación clásica, no, en realidad miento. Es la recombinación llamada también recombinación clásica y el reordenamiento es el no clásico. Pero la recombinación, ¿qué es la clásica? Fíjense, en este esquema eso lo resumen todo. Tenemos el genoma de un virus y puede ser el otro.
Este proceso incluye el corte en ambos y el intercambio de pedazos genéticos, o secuencias genéticas. Se fijan, el dibujito les muestra todo. ¿Por qué pueden cambiar un virus? Porque se encuentran dos virus, dos secuencias genéticas diferentes, y no solamente de virus, sino que se ha visto que puede ser de otro origen. Hay un corte y hay intercambio de los pedazos. Entonces, si ustedes analizan, este virus tiene un pedazo nuevo y este otro tiene otro pedazo diferente. O sea, ha habido una recombinación clásica, muy común en los virus ARN, o aquellos virus ARN, los retrovirus, que son aquellos virus ARN, pero que en algún momento de su vida se convierten en ADN, ¿ya? Es muy raro en los virus ARN, entonces es más característica de los ADN. ¿Se entiende? No es difícil, ¿no es cierto? Recombinación, se cortan los pedazos, se intercambian y ya. El otro mecanismo que habíamos dicho es, le llaman también recombinación no clásica, pero es el reordenamiento, algunos también le dicen rearreglo. ¿Qué sucede? Este es un proceso de variación genética que se da entre los virus que tienen secuencias génicas segmentadas, o sea, tienen varios pedacitos de algo. Y este es muy eficiente, es limitado a los virus con genoma segmentado, dice. Uno que está bien caracterizado, por ejemplo, son los ortomixovirus, ahí está el virus de la gripe, pero también podemos identificar en otros como los buliavirus, los arenavirus, que están de moda ahora, ¿no? Los reovirus. Y mire, el esquema aquí también les resume. Fíjense, ¿qué pasa si hay una célula y entra un virus? Estamos hablando del mismo tipo, por ejemplo, dos virus de la gripe. Por ejemplo, entran los dos virus a la misma célula, pero el primer virus tenía estos segmentos y el segundo era el otro. Dentro de la célula se mezcla todo. Y el momento en que salen los nuevos virus, puede pasar esto, fíjense, en este esquema. Este tenía esta secuencia, la mayor, la mediana y la pequeña. Entonces, este es un ejemplo de incluso de los mismos arenavirus, ¿no? Aquí es más un ejemplo de arenavirus que del virus de la gripe. Entonces, si entran los dos a la misma célula, difícil que salga virus igualitos a este, igualitos a ese, si no va a salir una mezcla, porque los pedazos, como si metieron 6 pedazos diferentes en una bolsa, van a salir con L, M y S, pero no siempre con los mismos pedazos. ¿Se fijan? Fíjense acá. Este va a salir con el M de este y este va a salir con el L de este. Mezclado. ¿Se entiende? ¿Qué ha habido? No hay corte, unión, nada. Hay un reordenamiento de los pedacitos. Si ustedes se fijan acá, acá. Este es el reordenamiento, pero creo que se ve más bonito. Tengo una célula huésped. Aquí sí tengo el virus de la gripe con 8 pedazos, aquí los representan. De un virus con números y del otro virus con letras. Hay una mezcla, miren cómo salen. Los que van a salir letras, van a salir con 8 pedazos, pero que venían de un virus y que venían del otro. ¿Entienden ahora lo que es? Recombinación, cortan, intercambian pedazos. Y en el reordenamiento es que los pedacitos se van mezclando, se mezclan para las nuevas especies. Cuando hablamos de replicación de un virus, es muy diferente cuando hablábamos de replicación de una bacteria. ¿Se acuerdan? En la bacteria no había mucho drama. La bacteria tenía todo el mecanismo, sus conocidos, sus enzimas, que en la membrana estaba, que el resto de las enzimas están en el citoplasma, generan ATP y hemos aprendido todo. ¿Se acuerdan? El metabolismo, todo, porque la célula solita multiplica sus elementos, se divide por fisión binaria. En cambio, los virus son unos vagos. Son el típico vago que entra a un lugar, hace suspender. Yo siempre digo, ¿saben qué son los virus? Son unos vagos bandidos, porque ¿qué hacen? Se meten a las células y le dicen alto, suspenden la actividad propia de la célula y le ordena a que toda su maquinaria esté a su servicio, y eso hace. Y las células, ¿qué hacen? Son bien tontas, ¿no? Porque dejan de funcionar, agarran el material genético del virus y empiezan a producir los virus. Pero no todas las células, ya van a ver ahí cuáles son permisivas, ahorita vamos a ver eso. Pero en términos generales, ¿qué hace el virus? Se va a aprovechar de todo lo que es la maquinaria, la energía, el proceso de producción de energía, de síntesis de proteínas para sintetizar sus propias estructuras.
Lo que sí tiene la información para fabricar partículas igualitas al original, todo está en el ácido nucleico, está bien organizado. El ácido nucleico de muchos virus permite que las proteínas se sinteticen primero unas que se llaman precoces, después las tardías y así bien de forma bien ordenadita, de acuerdo a sus requerimientos. Ya hemos visto eso que necesita la maquinaria del huésped y esto que es importante, ¿no? Apenas un virus entra dentro de una célula, va a alterar su metabolismo celular. Y usualmente lo que hace es reorientar toda la funcionalidad de esa célula para que fabrique nuevas partículas virales. Una vez, a ver, en términos generales, ¿saben cómo se replica el virus? Tiene la célula, viene. Si hay receptor, se pega el receptor, se entra dentro de la célula y le dice, ya, tú empieza a fabricar mis proteínas y mis ácidos nucleicos. Y se lo fabrica. Y una vez que se lo ha fabricado todo, dice, perfecto, las proteínas y el ácido nucleico, por la misma naturaleza química que tiene, se ensamblan y forman las nuevas partículas y se salen de la célula. Y al salirse, o la matan o no la matan. Y ahí vamos a diferenciar dos tipos de ciclo que tiene, o dos tipos de ciclo de vida, claro, que tienen los virus. Miren cuánto dura. Va a variar desde 6 a 8 horas durante un proceso de replicación hasta más de 40 horas. O sea, va a variar el tiempo en el que se replican los virus. Y esto es lo que tiene en el Murray. Esta es la curva de crecimiento de un solo ciclo de un virus, que es muy diferente a la curva de crecimiento que veíamos de las bacterias, que eran independientes, ¿no? Aquí vemos la concentración de los virus y aquí vemos el tiempo. Si ustedes analizan, hay una etapa de infección, de eclipse, y esta de eclipse se incluye dentro de la fase latente. ¿A qué se refiere? Una vez que tenemos a tiempo cero y ha habido una infección, no encontramos partículas virales fuera, están dentro de las células, por eso se las dibuja en ese sentido. Y después